Esta es la misma función que generamos juntos en la clase pasada, ¿ya? En la cual discutimos, lo único que hice fue agregarle un poco de descripción al principio para que supieran lo que hace el código y encapsulé el tren de impulsos, que lo generamos, ¿cierto? Lo escribimos en pizarra y describimos cómo hacerlo, ¿ok? Sin embargo, la forma que lo estoy haciendo acá es un poco diferente. Lo que estoy haciendo es generar una onda cuadrada con la función square de MATLAB y haciendo un duty cycle muy pequeño, ¿ok? Si ustedes van acá a la función square, se dan cuenta de que genera un tren de pulsos, ¿ok? Una onda cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Definir el vector de tiempo y definir un duty cycle. Si hacemos el duty cycle muy pequeño, lo que vamos a tener es exactamente la misma aproximación que antes, ¿cierto? Vamos a tener una aproximación del tren de impulsos, ¿ok? Para los que llegaron tarde, les decía de que, bueno, pregúntale a sus compañeros para ver si se acuerdan o no, de por qué veíamos un envolvente con una función sync, ¿ok? Entonces lo único que hice fue agregarle descripciones, cosa que pudiera seguir el código más fácil. Definimos variables principales, ¿cierto? Periodo de la señal y su frecuencia fundamental, número de muestras para la señal, y le pongo continuo entre comillas porque sabemos que MATLAB igual trabaja con funciones discretas, ¿ya? Entonces, nosotros simulamos que es una continua tomando muchas más muestras de la que realmente es. Entonces definimos la señal en función del tiempo. Lo único que hice fue cambiar un poco la definición, le agregué un valor de C, ¿ya? Solamente para que viéramos algo diferente. Este es el vector de tiempo, ¿cierto? Que lo hicimos durar T0. Ahora lo hice de menos T0 menos T0 medio hasta T0. Me van siguiendo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo de antes. Y acá lo que estoy haciendo es dibujando la señal. Y le puse título y chaya para que se viera más bonito. Entonces, si ejecuto esta línea del código, perdón, hasta acá, vemos la señal original. Fíjense que está desde menos T0 medios hasta más T0 medios, ¿ya? Y es un periodo. Se dan cuenta, acá llega hasta 0,2 y acá llega hasta 0,2. Si no me creen, hacemos zoom rapidito. Parte en 0,2, ¿cierto? Y acá llega hasta 0,2. Es un periodo completo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Ocupamos la función espectro, que se la mostré en la clase pasada, también está encapsulada y también va a estar disponible. Y lo que hace es simplemente dibujar los impulsos, ¿ya? Y le puse título, frecuencia, magnitud, espectro de la señal tiempo continuo. Entonces ejecuto toda esta sección, esa es la señal en tiempo continuo, y no tengo la función espectro porque estoy en otro lado, ya. Vamos a tener que correrlo acá. Ahí sí. Genero todas las figuras que no tienen que generar. Vamos por partes. ¿Ok? Ahora estamos en la carpeta, entonces tiene la función espectro. Entonces este es el espectro de la señal continua. Esto lo habíamos obtenido juntos, ¿cierto? Con la función espectro yo les dije que les iba a dar que lo ocupaba solamente la FFT. Entonces, si revisamos la señal que teníamos, ya fíjense que estamos ocupando una frecuencia F0, que en este caso es 4. ¿Sí? ¿O no? 5. 1 partido por 0,2 es 5. ¿Ya? Entonces estamos un seno en 5 y un seno en 10. Si vamos al espectro, nos damos cuenta que tenemos uno en 5 y otro en 10. ¿Ok? Ok. Entonces eso es lo que ya teníamos. Tren de impulsos. Nosotros habíamos llegado hasta acá. Entonces, como les digo, encapsulé la función tren de impulsos, ¿ya? Y ahí habíamos dibujado, déjenme comentar esto, habíamos llegado hasta esto de acá. Teníamos, ¿cierto?, el tren de impulsos que habíamos generado, que es una aproximación, ¿ya? Y habíamos obtenido esta transformada de Fourier, que nos dimos cuenta que era un sinc, ¿cierto? Entonces les trataba de explicar por qué lo que era eso cuando recién comenzamos la clase. Fíjense en lo siguiente, que es lo que no hicimos la clase pasada y es de donde vamos a partir ahora. Si yo hago zoom, déjenme ponerme más cerca de la frecuencia 0. Fíjense en la frecuencia que estamos en 1000. Si me acerco al rango, quiero acercarme más o menos de menos 100 a 100 al ojo. No me funciona. Me cambié la... ahí sí. ¿Qué es lo que tengo ahí? Tengo el tren de impulsos, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta la magnitud, para este rango de frecuencia, por ejemplo, de menos 400 hasta 400, la magnitud es constante. Si voy al zoom original, nos damos cuenta que sí tiene un envolvente, pero fíjense hasta qué frecuencia estamos hablando. 5 por 10 elevado a 4, o sea, 50.000 Hz. Entonces, ¿qué pasa? Este realmente es la transformada de Fourier del tren de impulsos, pero para el rango de frecuencias que a mí me interesa, es precisamente otro tren de impulsos. ¿Sí?
¿Por qué? Porque fíjense que ¿cuánto es el periodo de esto? 0.01, ¿cierto? Ese es el periodo de muestreo, T sub S. Entonces F sub S sería 1 sobre S. 1 sobre 0,01. ¿Cuánto es eso? 100, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que quería llegar más o menos al rango de los 100. Si hago un zoom en esa área, todavía estamos en los 1000, 2000. Acá, incluso fíjense, de menos 1500 hasta más o menos 1500, la amplitud es prácticamente constante. ¿Y qué es lo que vemos acá? Bueno, siempre tenemos aproximaciones numéricas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto lo estamos aproximando como un tren de pulsos de una amplitud perdón, de una duración muy pequeña. Entonces acá tenemos precisamente el efecto que les decía, un tren de impulsos multiplicado por una función sinc. ¿Ok? Entonces, efectivamente, esto es la transformada de Fourier y está bien. ¿Ok? Todo el efecto que vimos y que discutimos, ¿cierto? Cambiando la frecuencia y todo lo demás la clase pasada, era netamente un efecto de la aproximación numérica que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el truco que uno hace? Va para el otro lado. Define un eje de eje, perdón, define los ejes. Entonces voy a dibujar solamente desde 3 veces la frecuencia de muestreo hasta 3 veces la frecuencia de muestreo. Si hago eso, se dan cuenta que este es el espectro. Y uno ve precisamente que están separados por 100 Hz, que es precisamente el inverso del tiempo de muestreo acá. ¿Ok? Entonces los gráficos que les mostré en las diapositivas antes tenía precisamente este truco, que es mostrar solamente el rango de frecuencias de interés. ¿Ok? Y como vimos, incluso hasta 15 veces la frecuencia de muestreo todavía era suficientemente buena. ¿Ok? Entonces hasta aquí estábamos en la clase pasada. ¿Qué es lo que hacemos? El muestreo. Habíamos dicho que lo que podíamos hacer, ¿cierto? Multiplicando este tren de pulsos con la señal original. Entonces estoy tomando la señal original en tiempo continuo, ¿cierto? Y lo estoy multiplicando punto a punto por este tren de pulsos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Todos los valores en que el tren de impulsos, valga 0, la señal va a quedar 0, y en los valores en que valga 1, va a quedar el valor de la señal. Y eso es precisamente lo que estoy dibujando acá. ¿Ok? En el siguiente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Se lo voy a explicar a continuación. Vamos a ejecutar esta línea de código. Y se dan cuenta que para todos los valores de la señal donde no había pulso valía 0, donde aparece pulso vale el valor de la señal original. Entonces nosotros vemos que esta es precisamente la forma de la señal original. Sin embargo, noten que esto lo estamos haciendo en función del tiempo continuo, ¿ya? No el índice n. ¿Ok? Esto es en función de t. Por eso aparecen todos esos ceros. Si nosotros lo queremos dibujar, simplemente ocupamos el truco que habíamos dicho antes, ¿cierto? Que definimos el vector n y lo dibujamos en función s sub n. Y ahí, ¿cierto? Me pasé en varios. Ahí queda en función del tiempo. Perdón, me equivoqué. Ese no es el tiempo. N tiempo discreto. Ahí sí. Dale con esta figura, todavía no las vamos a discutir. ¿Ok? Entonces acá está en función del tiempo discreto. Y esa es la variable que nosotros conocemos, S sub n. Y esa es la variable que nosotros estamos definiendo como muestras en el tiempo continuo. Hola, buenas. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Ok, ¿qué habíamos dicho? Dijimos, ¿cierto?, en la teoría de que cuando nosotros muestreamos, el espectro de la señal original se replica. ¿Cuál era el espectro de la señal original? Creo que era la figura 2. Lo tengo acá. Vamos a dejarla de nuevo porque la cerré. Ese es el espectro de la señal original, ¿cierto? Tenemos un impulso en 0, que es el valor de C, 0,2. Tenemos en menos 5 y 5, 0,5 porque era un sinusoidal completo. Y acá tenemos 0,25 en 10 porque era 0,5 por la sinusoidal. ¿Ok? Este es el espectro de la señal original. Entonces, fíjese lo que estamos haciendo. Bueno, ahí está definido el tren de impulsos, ya lo vimos. Espectro de la señal muestreada. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esta señal que yo muestré aquí, multiplicándola por el tren de impulsos, le estoy calculando el espectro. ¿Ok? Ocupando la misma función de antes. Si yo dibujo eso, fíjense lo que obtuvimos. Esto de acá es debido al error de aproximación numérico que estamos utilizando. Pero fíjense, voy a hacer zoom al espectro que tengo acá. No pensemos en la amplitud por ahora. Tengo en 0, en 5, una amplitud determinada y después tengo aproximadamente la mitad en la frecuencia 10. ¿Cierto? ¿Cuánto era la frecuencia de muestreo? 100. Fíjese que justo centrado en 100, ¿qué tengo? Tengo otro espectro. Tengo exactamente la misma amplitud y aquí exactamente la misma amplitud. Eso de allá son errores de aproximación numérica. Entonces, si uno lo ve desde la perspectiva acá, se dan cuenta que en 100, en 200 y después en 300 y así sucesivamente, después menos 100, 200, tenemos exactamente el mismo espectro original, con las aproximaciones numéricas
asociada, ¿cierto? Pero exactamente el mismo espectro original, atenuado, ¿ya? Y replicado a múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, que era 100. Entonces, lo que vimos en la teoría que decía la transformada de Fourier, al hacerlo numéricamente, es exactamente igual. ¿Ok? ¿Me siguen? Ok. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, ¿cierto?, que nosotros podíamos definir un filtro ideal. Y dijimos que para poder definir ese filtro ideal, teníamos que definirlo, ¿cierto?, con una respuesta aproximadamente así. Un rectángulo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Ya. Entonces, dijimos que si nosotros podíamos definir este filtro, ¿ya? Y éramos capaces de eliminar todas estas componentes, nos íbamos a quedar con esto, que era la transformada de Fourier de la señal original. Evidentemente, como tenemos estos errores numéricos, nunca, por estos ejemplos, la señal nunca va a ser exactamente igual, ¿ya? Pero aproximadamente está mostrándonos, ¿cierto?, lo que nosotros vimos en teoría en pizarra. Entonces, ¿cómo defino este filtro? Es súper fácil. Defino una frecuencia de corte. Habíamos dicho, ¿cierto?, que era buena idea ocupar la frecuencia de muestreo partido por 2, ¿cierto? Fíjense que 100 lo definí en 50. Y para definir eso estoy ocupando una función que le llamé Ideal Low Pass Filter, que es una función que también encapsulé y que está acá. Y es súper sencilla, aquí está. Fíjense lo que hace. Pregunta, ¿la frecuencia es mayor que menos la frecuencia de corte? Y menor que la frecuencia de corte. O sea, si digo que es 50 Hz, es mayor que 50, menos 50 y menor que menos 50, entonces multiplícalo por 1. No puede ser más fácil, es simplemente un if. Porque esto me da un número booleano, ¿cierto? Y si lo multiplico por un número real, me va a dar un número real. Entonces el filtro pasa bajo ideal, ¿cierto? Solamente está encapsulada, pero no puede ser más fácil de definir. Entonces lo que hago, le doy la frecuencia, el vector de frecuencia, ¿cierto?, que me interesa, y le doy la frecuencia a la cual quiero que sea la frecuencia de corte. Y eso es lo que dibujé acá en la figura 8. Entonces, ¿qué era el siguiente paso? Nosotros, para poder recuperar la señal, ¿cierto?, en forma ideal, lo hacíamos mediante este filtro ideal que dijimos que no era realizable en términos físicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que amplificar por la frecuencia de muestreo. Acuérdense que dijimos de que quedaba todo normalizado por 1 sobre TS, entonces tengo que amplificar. Como tengo la señal continua en realidad no es continua, sino que también está muestreada, también tengo que amplificar por F0. ¿Ya? Es un problema de la aproximación numérica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la señal muestreada, ¿ok? Le aplico la transformada de Fourier. Fíjense que no estoy ocupando la función espectro, porque la función espectro lo que me hacía era mostrarme el espectro, es decir, el valor absoluto de la transformada de Fourier. Entonces no puedo ocupar ese mayúscula M, sino que lo hago numéricamente de nuevo. ¿Okay? La función espectro lo que hace es dibujar el espectro, pero no darme la transformada de Fourier real. Entonces acá, al aplicar FFT de la señal muestreada, estoy capturando toda la parte real y compleja. Que en la función espectro tengo solamente el módulo. ¿Ok? Quede claro eso. Y creo que la función espectro lo dice, ¿no? No lo dice, lo vamos a agregar. Entrega solo el módulo de la FFT normalizada por el número de puntos. Esas son cosas anteriores, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? El comando FFT-Shift lo que hace, el problema de que cuando lo veamos en la transformada de Fourier discreta, ya lo que sucede es que la frecuencia discreta aumenta a medida que llego hasta el número de muestras partido por 2 y después de eso empieza a disminuir. Entonces es un efecto de las exponenciales discretas. Aumenta la frecuencia hasta la mitad y después disminuye. Entonces las bajas frecuencias están en los extremos y la alta frecuencia está en la mitad. Nosotros estamos acostumbrados a que la baja frecuencia esté en la mitad de la señal, ¿cierto? Y a medida que nos alejamos hacia los extremos van las bajas frecuencias, ¿cierto? Siempre lo dibujamos así, con respecto al cero. Baja frecuencia al medio, ¿cierto? El cero, y las altas frecuencias a los lados. La exponencial compleja me da exactamente lo contrario. Bajas frecuencias acá y altas frecuencias al medio. Entonces el comando FFT-Shift hace precisamente ese ordenamiento, de dejar las bajas frecuencias centradas y las altas frecuencias hacia los lados. ¿Ok? Lo vamos a ver con detalle cuando veamos la DFT. Entonces FFT-Shift me lo deja en el formato normal. ¿Qué es lo que hago? Multiplico la transformada de Fourier, ya donde tengo las frecuencias normales adentro, con este filtro paso abajo ideal. ¿Ok? Y ahí obtengo el espectro de la señal recuperada. Entonces, si yo les muestro el resultado,
¿Dónde dice que no está definido? Acá. Ahí sí. ¿Se dan cuenta? Acá estoy dibujando dos cosas. Primero, el azul es perdón, ¿qué color es este? El naranjo es el espectro de la señal original, ¿ya? Y el azul es el espectro de la señal recuperada, multiplicando por el filtro paso abajo y ¿Se dan cuenta que aquí existe un pequeño, bueno, difícil de ver, pero existía un pequeño error numérico, ¿cierto? Se veía desde el otro ángulo. Veámoslo de nuevo. Se dan cuenta que existe una pequeña diferencia aquí en los azules con respecto a los naranjos. A ver si lo logro capturar aquí, ahora. No se nota. Ya, no importa. Sin embargo, nos damos cuenta de que también existe un pequeño error de atenuación. Pero se dan cuenta que el espectro original era 0,5 y otro 0,494. Es casi lo mismo, ¿ya? Y la diferencia, como les decía, es precisamente por los errores numéricos. Si nos damos cuenta, sin embargo, en la forma del espectro es exactamente igual. Entonces, simplemente multiplicando la señal por este filtro paso abajo, las señales resultantes tienen exactamente el mismo espectro. ¿Ya? Si tuviéramos este espectro, nosotros podríamos reconstruir prácticamente de forma igual, ¿cierto?, la señal original. Sin embargo, dijimos de que definir este filtro rectangular no es realizable. Incluso en MATLAB no es 100% realizable. ¿Ok? Entonces aquí lo que estoy dibujando es el espectro nuevamente. Sin embargo, no dejen de pensar, ¿cierto? Fíjense que estoy dibujando el valor absoluto de la señal recuperada. ¿Ya? Para que sea compatible con eso. Si no dibujo eso, tendría que dibujar la parte real y la parte imaginaria. Fíjense que la variable srec de recuperado, ¿cierto?, es una variable compleja. Entonces, para poder recuperarla, lo que yo normalmente tendría que hacer sería calcular el IFFT-Chief inverso, vale decir, reordenar en el formato de la FFT-Chief, vale decir, bajas frecuencias a las orillas, alta frecuencia al centro, después aplicar transformada de Fourier inverso. ¿Ya? Hay un pequeño problema de aproximación ahí que se los explico luego, que es precisamente por el mismo el F0 y el FSUS que aparecen. Y se dan cuenta que la señal recuperada es aproximadamente igual a la señal original. ¿Sí? ¿Por qué no es exactamente igual? Por los errores numéricos. Incluso nos dimos cuenta que al hacer el muestreo, ¿cierto?, ya había una atenuación un poco rara, de 0,1. ¿Sí? Entonces se dan cuenta todo el procedimiento. Revisamos, ¿cierto?, el muestreo, vimos que efectivamente, incluso de forma numérica, las muestras quedan replicadas en los múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, y después, si lográramos definir un filtro ideal, deberíamos ser capaces de recuperar la señal. Pero dijimos de que eso no era 100% válido, ¿cierto? No era posible implementar dicho filtro. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver otra alternativa de forma rápida de cómo se puede hacer. ¿Alguna duda al respecto de esto? ¿No? Lo único que hice fue simplemente terminar las funciones que habíamos definido antes. Entonces, este factor lo definí a mano, ¿ya? Para que se pareciera lo más posible. Entonces, quizás hasta con 200 queda mejor, no sé. 200 queda mejor aún. ¿Ok? ¿Qué pasa si no está ese factor? ¿El más es distinto? La diferencia es mucho más grande. Fíjate que cuando dibujé estos dos, dibujé los valores absolutos. El problema es que acá, bueno, tengo que amplificar por FS. Lamentablemente la señal recuperada, como el espectro no es 100% válido, queda compleja. Entonces dibujo solamente la parte real. Fíjate en figura 10, la amplitud es totalmente diferente. Si yo hago un zoom, veo exactamente la misma forma, pero una amplitud totalmente diferente. Entonces eso les decía que hay un factor acá que está molestando, que precisamente está asociado a la frecuencia de muestreo. ¿Ya? Si la frecuencia de muestreo en este caso dijimos que era 100. Entonces ya estoy amplificando la señal por 100. Entonces por 200 quedan prácticamente iguales. La diferencia es netamente aproximación numérica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la metodología? Dijimos que íbamos a revisar sample and hold, pero antes de eso me interesa que revisemos las otras metodologías, ¿cierto? En la diapositiva de la profesora Guevara estaba la metodología. Primero, lo más básico era hacer sample and hold, ¿cierto? Que dijimos que era un filtro de orden 0, que lo revisamos ahí. ¿Sí? Y dijimos que esa era la forma en que lo hacían los dispositivos reales. Entonces, el otro tipo de metodología es hacer la interpolación lineal.
Entonces decir, ok, tengo una señal y la forma de son las muestras, ¿cierto? Son las muestras de la señal. Y la forma en que lo vimos acá era definiendo el filtro ideal y recuperar la señal, y nos dimos cuenta que a pesar de la amplitud era prácticamente la misma señal. Entonces simplemente pasándola por un amplificador recuperábamos la señal original prácticamente igual. El problema es que definir ese filtro rectangular es muy difícil, si no imposible. ¿Por qué? Porque requerimos tener un filtro con respuesta a entrada e impulso con una función sinc, que dura hasta más infinito y menos infinito. Y sabemos que eso no es realizable. ¿Ok? Esa es la razón por la que no es realizable. Entonces, ¿cómo se utiliza? Bueno, hay distintas formas. Entonces vamos a ver interpolación lineal. Interpolación lineal. Ok, vamos a copiar el código donde dibujamos la señal muestrea, que era este de acá. Esa es nuestra señal muestreada, ¿cierto? En tiempo discreto teníamos nuestras muestras. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Entonces, la forma en que nosotros lo podemos... Fíjense que estamos ocupando la misma definición en este tiempo de muestreo. Nosotros queremos... ¿cómo se llama? Ser capaces de definir esto en tiempo discreto. Entonces, si lo hacemos así, lo que realmente tenemos es una versión discretizada del tiempo t. Entonces, lo que normalmente, la forma en que uno representa estas secuencias de forma normal es simplemente desde 0 hasta... ¿cuántas muestras tenemos de t sub s? A ver, déjame pensar. Tengo que llegar hasta t sub n. Y tengo... ¿cuántas muestras? Tengo t-end menos t1. Ese es el tiempo, el rango de tiempo que estoy dibujando. Y lo tengo que dividir por el tiempo de muestreo. Entonces tengo 20 muestras en total. ¿Y por qué? Porque fíjense que... fíjense en lo siguiente. T sub S, F sub S, ¿dónde lo tengo? Acá. Es 20 veces la frecuencia fundamental. Entonces estoy diciendo que estoy tomando 20 veces más muestra que la frecuencia de muestreo. Y precisamente ese es el número que tengo ahí. ¿Ya? Entonces acá, si yo lo dibujo así, nosotros lo que normalmente cuando hablamos de tiempo discreto... ¿dónde está n? Va de 0 con incremento... que soy idiota. Ahí sí. Son 20 muestras, ¿no? Ahora sí. ¿Qué me da? Da feísimo. ¿Y por qué me dio 0,2 todo el rato? Por la forma en que está definido esto, ¿cierto? Estoy tomando muestras desde 0 hasta 20. Entonces estoy evaluando una función en 0, una función en 1. Estoy simplemente tomando muestras en tiempo discreto. Entonces no, vamos a hacerlo de la forma que lo teníamos original. A pesar de que esto realmente no es tiempo discreto. Tiempo discreto sería 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos hacerlo de forma precisa, ahí sería. ¿Ok? Siempre, porque esto es una secuencia. La señal discretizada es una secuencia. ¿Ya? Tiempo discreto 0 hasta tiempo discreto 20. N igual 0 hasta n igual 20. ¿Ok? Pero es simplemente una forma de representarlo. Quedémonos por eso por ahora, teniendo en mente, ¿cierto?, que cuando estábamos hablando de una secuencia, partimos desde 0 hasta hacia adelante. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a tratar de hacer interpolación de cada una de estas señales para poder recuperar la señal original. La forma más fácil es ocupar la función interp1 que le había mencionado antes. Fíjense que la señal lo que hace es lo siguiente: realiza interpolación en una dimensión. Y la sintaxis es la siguiente: la variable i, digamos, ¿ya? Muestrea los puntos x y b, la quiero interpolar en estos otros puntos extra, utilizando esta metodología. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo mis muestras discretas en tiempo n. Lo que quiero aproximarlo es mediante líneas, ¿cierto? Interpolación de primer orden. Aproximarlo a tiempo continuo. Entonces, la forma en que lo hago es lo siguiente. Defino x
vamos a ponerle S1, porque es S aproximada de primer orden, inter 1, los puntos en los cuales está muestreada, ¿cierto? Y la quiero aproximar a mi vector t. ¿Qué método voy a ocupar? Lineal, que es la de orden 1. Entonces, si nosotros dibujamos, vamos a ocupar el mismo nomenclatura, vamos a reciclar imágenes. ¿Cuál era la anterior aquí? La 10. Entonces pongámosle 11 a esta y 12 a esta otra. Entonces voy a dibujar los mismos stem, de los mismos n, y voy a agregarle la aproximación de primer orden. Eso no existe en plot, ¿cierto? Ok. Veamos qué nos da. Fíjense que lo que estamos haciendo, entre cada una de las dos muestras, estamos aproximando con una línea continua. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo los puntos de mi muestra, tengo la aproximación, agreguémosle acá la señal original. ¿Cómo era? Era S de t, ¿cierto? Fíjense que cuando la señal varía poco, como en esta zona, la aproximación es muy buena. Cuando la señal varía más, como en estas zonas, la aproximación es pésima. ¿Cierto? La aproximación es pésima. Si nosotros graficáramos, figura 13, t, y lo que vamos a graficar es la señal original menos la aproximación de primer orden. Vamos a graficar el error absoluto. Fíjense que lo que obtenemos es, en algunas zonas tenemos cero error de aproximación y en algunas zonas tenemos errores más grandes. ¿En qué zonas tenemos cero error de aproximación? En las muestras, ¿cierto? Donde tomamos cada una de las muestras, porque estamos ocupando esos puntos de referencia. Y precisamente, fíjense, a 0.01 de diferencia de cada uno, vale, si no tenemos la muestra, tenemos cero error, porque estamos ocupando esos puntos para interpolar. Entonces, otra interpolación podría ser de orden superior. ¿Se acuerdan? En los slides de la profesora Guevara teníamos, ¿cierto?, los otros métodos. ¿Dónde estamos? Acá. No, aquí los puse yo. Vamos. ¿Qué hora es? Ando sin celular hoy día. Si me pueden decir. Súper, vamos bien entonces. Entonces, era la parte 1 del capítulo 1. Reconstrucción, ¿cierto? Interpolación de orden 1. Entonces nosotros efectivamente, mediante el comando inter, fuimos capaces de replicar un efecto similar al que ya había dibujado acá en la pizarra. Perdón, en la pizarra de la transparencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? De mayor orden, ¿cachai? Puede ser interpolar valores más precisas, por ejemplo, funciones cúbicas, pero a la vez obviamente son más costosas. ¿Cómo representamos eso en MATLAB? Es súper fácil, en vez de cambiar lineal acá, le podemos poner cúbico. Se damos cuenta que el error es mucho más chico, ¿ya? Y la aproximación es mucho más precisa. Si vamos a esta zona donde había mayor error, se dan cuenta de que existe una aproximación mucho mejor. Sin embargo, la señal original cambia de una forma diferente a la señal aproximada. Sería interesante que ustedes observaran cómo es el espectro de la señal resultante. ¿Ok? Se los dejo de ejercicio. Con la función espectro pueden revisar cómo sería la aproximación cúbica. ¿Qué más tenía la profesora Guevara? Tenía cierto de que uno podía hacer con interpolación ideal, que es lo que nosotros ya revisamos mediante el filtro en frecuencias. Uno también lo podría hacer mediante la definición de la función sinc, desplazarlas en el tiempo y después hacer la convolución de forma numérica. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. Pero obviamente la aproximación tampoco va a ser buena porque siempre uno va a definir el sinc para una ventana acotada. ¿Cierto? Entonces, cuando uno define la función sinc para una ventana acotada, lo que está haciendo en el tiempo es decir una función sinc multiplicada por una función recta. En frecuencia, eso va a ser el espectro la función original convolucionada con un sinc.
Entonces la señal original nunca va a quedar recuperada al 100%. ¿Ok? Me interesa que sean capaces de entender ese cambio rápido. Por eso cuando vimos transformadas de Fourier vimos la función sinc y la función rec. Porque se nos van a repetir en el plato muchas veces. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Para poder realizar este filtro de forma real, ¿ya? Uno lo que hace lo define para una ventana de tiempo. Eso quiere decir que lo que está haciendo es tomar la función sinc, que tiene duración infinita, y multiplicarla por una función rec, de la duración del tiempo que uno puede realizar. En frecuencia, eso va a ser, ¿cierto?, de que en vez de ser esta función original, va a ser esta transformada de Fourier multiplicada convolucionada con un sinc. ¿Ya? Por ende, el filtro de reconstrucción ideal siempre va a estar convolucionada con un sinc y nunca va a ser el filtro de reconstrucción exacto. ¿Ya? Observamos algo de eso en la aproximación que dimos. Entonces, en términos de tiempo, ¿cierto? Habíamos discutido que eso era lo mismo que interpolar con la sumatoria infinita de muchas funciones sinc. ¿Ya? Es interesante y vamos a tratar de replicarlo. ¿No lo incluí aquí? No, eso lo tenía en otro medio de mapa. Ok. ¿Se acuerdan que habíamos visto que ideal mediante filtro ideal y esto era interpolación lineal y cúbica? Cambiar, vamos a ponerlo acá, cambiar cubic por linear y estudiar espectros. Se lo dejo anotado ahí, cosa cuando revisen el código estén seguros, ¿ok? Le vamos a tener que cambiar la fecha, si a 25, pero da lo mismo. Ok, entonces, ¿qué es lo que dijimos que íbamos a revisar? Interpolación ideal desde el punto de vista de los sinc. Interpolación ideal con sinc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La primera etapa es dibujar la función en sinc. ¿Ya? Si dibujamos la función sinc, tenemos el comando sinc, ¿cierto? Fíjense, doc sinc. Sinc function. Y si se dan cuenta, está definida exactamente de la misma forma que nosotros la conocemos. 1 en t igual a 0 y seno de pi t sobre pi t para t distinto de 0. ¿Ya? Fíjense que esta es la forma que nosotros la definimos en DSP. Gente de otras áreas de matemáticas la define como seno de x sobre x, sin el pi. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo puedo copiar desde otro. Slides, eso creo que lo tenía de la clase. Cuando partimos con esto, fue la clase 4. No. Clase 5. 2, 3, 4, 5. MATLAB Demo Practice. Cuando preparé toda esta cuestión. Fíjense, todo lo gráfico, multiplicar por x o n, sumar, ahí está. Fíjense, aquí están los pasos. Generar los sinc desplazados. ¿Qué es lo que hago? Genero los sinc. ¿Se acuerdan cómo era la función? Era sinc de t menos n t sub s sobre t sub s. Si despejamos t sub s, me queda t sobre t sub s menos los n. Entonces, lo que hago es definir, se los voy a mostrar, precisamente definir una función sinc para un valor, ¿ya? Y si lo hago así, lo que hago es graficar todos los sinc desplazados. Estaba dibujando en alguna parte, acá. ¿No ocupó la misma figura? A ver. Lo ejecuté muchas veces. De nuevo. Está dibujándolo todos encima. ¿Y por qué? Porque el n está definido de forma diferente. Fíjense que el n acá lo definí. Ahí está. ¿Ya? ¿Es el mismo n que tenemos definido acá o lo cambiamos? No, tiene el mismo n. Súper. Entonces tenemos que dibujar sinc desplazados. Acuérdense que originalmente era t menos n t sub s. Todo eso dividido por t sub s. Entonces lo mismo como les decía que poner dividido en t sub s acá y poner n desplazado. Entonces yo dibujo esto. T, ¿dónde me fui? Si ponemos el n igual a 0, lo que nosotros obtenemos es, cerremos todo, el n igual a 0. ¿Sí? ¿Cuál era el otro
el tiempo de muestreo 1, ¿cierto? Me equivoqué, tecla. Está desplazado, ¿cierto? Exactamente en el primer tiempo de muestreo. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos dibujar esto, mantengamos el orden de la figura, figura 14. Vamos a hacer un ciclo for de dn igual 1, de 0 en realidad, hasta length de n, que era 20. Y lo que vamos a dibujar eso, lo vamos a guardar. Y vamos a ponerle una pausa para que se vea. Plot, pause 1, hold off. ¿Ok? Está verificando todos los n igual. Me equivoqué en algo. Acá. N. Ahí va graficando y está graficando todos encima del otro. Entonces, que soy idiota, estoy escribiendo el n. Ocupemos otro. NN. Eso pasa cuando uno ocupa hace los demos en real time. Se dan cuenta que los que tenía escrito no me equivoqué en nada. Por razones obvias. Entonces, ese es el n que teníamos originalmente y el n que estamos ocupando ahora va a ser un NN. Entonces voy a dibujarlo en 0. Fíjense que cuando n vale 0, ¿cierto? Dibujo el 5 original centrado en 0. Cuando n vale 1, n vale 1, pongámosle por ejemplo menos 1, fíjense que dibujamos centrado en el otro de acá. Entonces si queremos dibujarlos todos, vamos a ir desde este callo de acá, que sabemos que es 20, ¿cierto? Con incrementos de 1 hasta el length de n, no de n era, eso estaba bien, partido por 2. Ahora sí, ahora no estamos sobreescribiendo. Fíjense que ahora lo que estamos haciendo, ¿cierto? Precisamente lo que quería. Definí el n original, y lo que estoy haciendo es definiendo un nuevo vector que va desde menos n hasta más n, ¿cierto? Y voy dibujando una función sync centrada en cada uno de los tiempos de muestreo. ¿Ok? Entonces aquí que tengo todos los sync centrados en los múltiplos enteros del tiempo de muestreo. ¿Cierto? Ojo, que lo estoy haciendo solamente para este rango. Vale decir, igual estoy multiplicando cada uno de estos sync por la duración de mi tiempo, de mi espacio de muestreo. Entonces igual lo estoy multiplicando por una función recta. ¿Ok? Por ende la reconstrucción no va a ser original. No va a ser la fiel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Cada uno de estos estaba multiplicado por una función x de n, ¿cierto? Por la muestra original. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí mismo voy a multiplicar esto por cada una de las muestras en el tiempo enésimo. ¿Ya? Vamos a ocupar el mismo índice, porque estamos ocupando todos los n. Entonces ahora vamos a tener el mismo dibujo, pero vamos a tener cada uno de los sync atenuados y modificados por el valor de la muestra. ¿Se dan cuenta? Ahora lo que voy obteniendo me está dando exactamente lo mismo. Es por el asunto de las muestras que habíamos conversado. Esperemos que termine. Entonces lo que tendríamos que hacer es n sub nn. Ahí sí. ¿Ok? Entonces lo que estamos diciendo es que el iésimo valor de n ahora debería dar. Porque tengo n negativo. A ver. Tenemos que sumarle entonces para que dé siempre positivo. Tenemos que sumarle esto. Y cuando nn valga esto de acá, va a partir de un número negativo. Entonces como estamos teniendo lo que estamos haciendo, fíjense que cuando estoy tomando S sub nn, en el primer elemento vale 0,2. S sub nn, ¿cierto? Le estamos sumando 1 siempre, porque el incremento es de a 1. Fíjense que vale 0,2. Si le sumo 2, vale 0,2. Entonces por eso da exactamente lo mismo. Fíjense que estas muestras no son las válidas. Déjenme mostrar. Rayos. La función sync está amplificada siempre por 1. ¿Sí?
Entonces cuando lo multipliqué por el SN, lo que estoy obteniendo es precisamente lo mismo, pero multiplicado por 0,2 todo el tiempo, porque la muestra que estoy tomando no es la muestra real. ¿Sí? Entonces tengo que tener SNN. Se me está acabando el tiempo de nuevo. Pensé que íbamos a terminar esto hoy día. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Déjeme mirar mi torpedo que tengo acá. Lo hice con... El torpedo está acá abajo. Cuando dibujé esto lo hice con un I del largo de n. Ah, porque lo que estaba haciendo ahí es definir el tiempo positivo. Entonces ahí es más fácil. Entonces lo que podemos hacer es el n de nn más ya, ahí está dando. Fíjense que, acuérdense que la señal partía acá, bajaba y después empezaba a subir. Se dan cuenta que lo que está haciendo ahora es multiplicar cada uno de los sinc por la amplitud de la muestra. ¿Ya? Dibujémoslo de nuevo. Fíjense que lo único que hice fue ocupar exactamente el mismo índice, ¿ya? Pero sumarle esto para que diera siempre 0. Para que diera siempre un número positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo... La señal venía así, ¿cierto? Partía en 0,2, después bajaba y después iba subiendo. Entonces, cada uno de los sinc que dibujé originalmente, ahora lo estoy multiplicando por ese sub n. Si me dan 5 minutos, termino esto. Y podemos seguir la próxima clase. ¿Me regalan 5 minutos? Súper. La próxima los devuelvo a la próxima clase. Entonces, se dan cuenta, tengo la misma señal original que sube, baja. ¿Ok? Tengo un problema de índice y es... Bueno, no importa. Es porque llega el NN hasta 1050 y si se dan cuenta, este índice llega acá hasta 22 y solamente n tengo 21 elementos. ¿Ok? Pero si lo hago así, no parte. Ya, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Qué es lo que teníamos que hacer ahora? Acuérdense que era la convolución, vale decir, era tomar los sinc, multiplicarlo por la señal y después sumar todo. ¿Ok? Entonces vamos a tomar y vamos a sumar estos sinc. ¿Qué pasa? Que se dan cuenta que todos estos lóbulos extra van a empezar deberían cancelarse. Entonces lo que tendríamos es simplemente la sumatoria de todos estos gallos de acá y todos estos gallos de acá, que es lo que Pamela representó mediante este gráfico de acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la sumatoria. Entonces en vez de graficar eso, vamos a graficar la suma de todos estos gallos. ¿Ya? ¿Y en qué dimensión? Si se dan cuenta, este producto, bueno, debería funcionar. Lo hice acá con la suma nomás. Bueno, hice la suma acumulativa, veamos si funciona. Hagámoslo así mejor, me gustó más. Vamos a definir la señal recuperada como la señal recuperada más este nuevo aporte que cada uno de estos gráficos está teniendo. Ese es un más. ¿Ok? Y cuando comenzamos hacemos que la señal recuperada valga 0. Entonces va a partir con 0. En la primera iteración le va a sumar la primera componente multiplicada por un sinc. En la segunda iteración le va a sumar la segunda componente. Entonces a medida que íbamos obteniendo, deberíamos ir recuperando la señal original. ¿Ok? Veamos si es así. ¿Dónde está el invalid statement? Acá tengo un paréntesis de más. Ahí está. Entonces, cada vez lo que estoy haciendo, estoy manteniendo la señal final. Cada vez esta señal resultante, o sea, en cada iteración, la señal resultante se parece más a la señal real. Se dan cuenta que tengo cada vez una señal mucho más atenuada. Y la última resultante debería ser la señal original. Se dan cuenta que tengo ese problema feo. Entonces, la señal recuperada sería esa de ahí. Se dan cuenta, se parece harto a la señal original. ¿Ok? Tengo este problema y este problema aquí y este problema acá que aparece de que estoy ocupando un seno no completo acá y un seno no completo, no completo acá y no completo acá. Entonces, los extremos la aproximación es pésima. Pero si lo dibujamos con la señal original... de nuevo, me equivoqué. Ahora sí.
pasada. Es que ejecuté esta cuestión de nuevo. Saquemos la pausa para que se ejecute rápido. Ya. Y ahora les voy a mostrar el gráfico que me equivoqué. Se dan cuenta, la señal original es la roja, la señal recuperada es la anterior. Entonces existe un pequeño desfase asociado a no ocupar los sync completos, ¿ya? Pero sin embargo se parece mucho más. Entonces ya sea que lo veamos desde el punto de vista de frecuencia o lo realicemos la convolución en el tiempo, el resultado es recuperar la señal original aproximadamente igual. ¿Ok? Entonces lo último que nos faltaría es hacer la recuperación mediante sample and hold, que es súper sencillo. Definimos el filtro de recuperación, ¿se acuerdan que iba de 0 hasta t sub s? Y valía 1 en esa amplitud. Bueno, en realidad no valía 1, había que modificar la amplitud, pero eso lo podemos hacer después. Entonces la respuesta en tiempo del filtro de recuperación es esa. El tiempo de muestreo dijimos que era 0.01, ¿se acuerdan? Entonces el filtro de recuperación para sample and hold, perdón, para hold, para el retentor es el nombre que leí. Retentor es esa respuesta en frecuencia, perdón, en el tiempo. Si vemos su espectro, es precisamente una función sinc desplazada que vimos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la convolución entre la señal muestreada original y esta respuesta en el tiempo. ¿Se acuerdan que lo vimos en pizarra que eso es lo que había que hacer? Calcular la convolución entre la señal muestreada y este sample and hold. Perdón, dale con llamarlo sample and hold, con el retentor. Entonces, si nosotros vemos el resultado, lo que obtenemos es precisamente esto. Cada muestra se mantiene y se retiene en el tiempo. Lo graficamos en conjunto después, ¿o no? No. Lo que puedo hacer aquí es un hold on, agregarle el n, s de n, fill, hold off. Tenemos un pequeño problema de amplitud, ¿cierto? Y está determinado por la amplitud de esto de acá. ¿Se acuerdan que había un factor de normalización? Si nosotros, bueno, podemos verlo a mano, ¿cierto? Aproximadamente. Y me está diciendo que no existe la función espectro porque me cambié de carpeta. Ya les debo los 5 minutos. Fíjense que existe un problema de amplitud, lo podemos corregir a mano, porque estamos haciendo la respuesta entre... Esto está aproximadamente en 1.26 y el otro está en un resultado netamente de la convolución. 1. Es casi el doble, ¿cierto? Entonces para escalarlo y verlo mejor, ahí queda aproximadamente parecido, ¿ya? Se dan cuenta que aquí es donde más problemas hay y es porque la convolución estamos calculando de la fórmula numérica y se dan cuenta que aquí existe un bajo y después un alto, ¿ya? Se dan cuenta que no, ese bajo, si lo sumo con eso, debería llegar al punto original. Pero en realidad, siempre lo que hago es tomo una muestra, retengo, tomo una muestra, retengo, tomo una muestra, retengo. Se dan cuenta que precisamente lo que obtuvimos en pizarra, de que hacer esta convolución, es precisamente lo que hay que hacer en términos reales. Entonces uno define esta respuesta en el tiempo, que es fácil de definir, porque es simplemente una función rect, ¿cierto? Un pulso de duración finita, y eso sabemos cómo definirlo, y sacamos la convolución con la señal original y obtenemos una señal en tiempo continuo. Este es simplemente el espectro de esa señal. ¿Se acuerdan que teníamos multiplicada por un sinc cuando lo hicimos en clase? Este es el espectro de la señal original, el mismo que teníamos antes, ¿cierto? Tenemos en 0, tenemos en 5 y tenemos en 10. ¿Y por qué está multiplicado? Por sinc. ¿Y dónde está aquí? Aquí tengo un lóbulo, ¿cierto? En 100. Fíjense que se atenúa la componente en frecuencia 0, porque el lóbulo del sinc llega a 0, y las otras componentes aparecen precisamente con la misma curvatura. Y si uno mira, acá exactamente tiene la misma envolvente. Entonces la forma en que recupera esto es con un filtro paso abajo real. Simplemente, por ejemplo, siguiendo una frecuencia de corte de los 50 Hz, lo mata y después recupera la señal original. Y esa es la forma en la que trabajan los retentores reales. Acuérdense que ese filtro paso abajo tiene que tener esa curvatura, ¿cierto? Para compensar la curvatura que sea acá. Porque fíjense que esto está, por ejemplo, en 0.98 y antes este tenía que ser la mitad. Y se dan cuenta que no es la mitad, 0.47. Entonces está atenuado por esa curvatura de la función sinc asociada a la respuesta entrada de impulso del filtro retentor. ¿Ok?
Entonces, este video y este código van a quedar disponibles para ustedes, así como los códigos encapsulados. La idea es que practiquen y si pueden estudiar un poco lo que les dije de ver el espectro de la señal recuperada por interpolación lineal y cúbica, sería interesante porque podrían meter un poco las manos y estarían más mejor preparados para la tarea 1 que viene cuando terminemos el capítulo 1. ¿Ok? Eso sería. Gracias por los 8 minutos que me regalaron, se los devuelvo el jueves.